Mi nombre es Fernanda Ramírez, tengo 29 años, y durante los últimos 6 meses he estado ejecutando la adquisición corporativa más satisfactoria de mi carrera. Mi objetivo no era solo comprar tecnologías industriales del norte, sino demostrar que el CEO más arrogante de la industria manufacturera mexicana estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidaría. Todo comenzó hace un año cuando mi fondo de inversión, Grupo Financiero Península, identificó a Tecnologías Industriales como una empresa con potencial subutilizado. Fundada hace 15 años por el ingeniero Miguel Torres, la empresa había crecido hasta convertirse en un proveedor líder de sistemas de automatización industrial. Sin embargo, bajo el liderazgo cada vez más errático de Torres, la empresa había perdido 3 contratos importantes en los últimos 18 meses. Como directora de fusiones y adquisiciones en Península, mi trabajo consistía en identificar empresas que pudieran beneficiarse de nueva administración e inversión. Tecnologías Industriales encajaba perfectamente: excelente tecnología, equipo talentoso, liderazgo deficiente que estaba ahuyentando tanto a clientes como a empleados. Mi estrategia inicial era simple: comprar acciones gradualmente a través de diferentes instrumentos financieros mientras me infiltraba en la empresa para evaluar las operaciones desde adentro. Para esto, creé una identidad alternativa como Fernanda López, ingeniera industrial recién graduada con especialización en automatización. Mi currículum mostraba experiencia en empresas pequeñas y una tesis de maestría sobre optimización de procesos industriales. La infiltración requería más que solo documentos falsos. Durante 3 meses estudié cada aspecto de la industria, desde los proveedores más pequeños hasta las tendencias tecnológicas emergentes. También investigué meticulosamente a Miguel Torres, sus patrones de comportamiento, sus prejuicios, y especialmente su tendencia a subestimar a cualquier empleado que no alimentara constantemente su ego. Mi primer día en Tecnologías Industriales confirmó todo lo que había investigado sobre Torres. Era un hombre de 45 años que había permitido que el éxito temprano de su empresa se le subiera a la cabeza. Trataba a la oficina como su reino personal, donde cada decisión, por pequeña que fuera, tenía que pasar por su aprobación. Señorita López, me dijo durante mi primera reunión, espero que entienda que aquí mantenemos estándares muy altos. No todas las mujeres jóvenes pueden manejar la presión de la ingeniería industrial real. Me senté en su oficina, decorada con premios de hace una década y fotos de él estrechando manos con funcionarios gubernamentales, manteniendo mi expresión neutral. Entiendo perfectamente, señor Torres. Estoy aquí para aprender y contribuir. Bien. La asignaré al Departamento de Control de Calidad bajo la supervisión del ingeniero Martínez. Empezará con tareas básicas: revisión de reportes, organización de archivos. Si demuestra competencia, quizás la consideremos para proyectos más importantes. Control de calidad bajo supervisión básica. Era exactamente lo que había esperado. Torres automáticamente asumía que cualquier empleado nuevo, especialmente una mujer joven, no podía manejar responsabilidades importantes sin probarse primero con trabajo tedioso. Durante mis primeras semanas, me dediqué a ser la empleada perfecta, puntual, obediente, y aparentemente contenta con mis tareas mundanas. Mientras tanto, observaba cada aspecto de las operaciones con el ojo entrenado de alguien que había evaluado docenas de empresas similares. Los problemas eran evidentes desde el primer día. Los procesos de aprobación eran ridículamente lentos porque Torres insistía en revisar personalmente cada decisión. El Departamento de Desarrollo había perdido a 3 ingenieros senior en los últimos meses debido a la microgerencia constante. Peor aún, Torres tenía la costumbre de tomar crédito por las ideas de sus empleados mientras culpaba a otros por sus propios errores. ¿Quién autorizó este cambio en las especificaciones?, rugió Torres durante mi segunda semana, blandiendo un reporte frente al ingeniero Martínez en la sala de juntas. Toda el área de ingeniería podía escuchar a través de las paredes de vidrio. Señor Torres, usted aprobó ese cambio en la reunión del lunes pasado, respondió Martínez nerviosamente. Yo nunca aprobaría algo tan estúpido. Si no pueden seguir instrucciones simples, buscaré empleados que sí puedan. Presencié docenas de intercambios similares durante mis primeras semanas. Torres creaba un ambiente de miedo donde los empleados estaban más preocupados por evitar su ira que por hacer trabajo innovador. Era exactamente el tipo de liderazgo tóxico que destruye empresas desde adentro. Mi gran oportunidad llegó durante mi 4ª semana.
La empresa había estado trabajando en una propuesta para automatizar la línea de producción de una fábrica textil importante. El proyecto valía 15 millones de pesos y podría asegurar el futuro financiero de la empresa por los próximos 2 años. El problema era que la propuesta estaba plagada de errores técnicos evidentes. Como alguien con experiencia real en automatización industrial, podía ver que los cálculos estaban mal, las especificaciones de equipo eran incorrectas, y el cronograma propuesto era completamente irrealista. Ingeniero Martínez, le dije discretamente después de revisar los documentos, creo que hay algunas inconsistencias en los cálculos de eficiencia energética. Martínez, un hombre de 50 años que había estado lidiando con Torres durante 5 años, me miró con cansancio. Fernanda, el señor Torres revisó personalmente cada número. Si él dice que está correcto, está correcto. Pero los números no cuadran con las especificaciones del equipo que estamos proponiendo. Mira, niña, suspiró, he aprendido que la supervivencia aquí depende de no cuestionar al jefe. Él construyó esta empresa, así que debe saber lo que hace. Era la mentalidad perfecta que Torres había cultivado. Empleados tan intimidados que preferían entregar trabajo defectuoso antes que arriesgarse a su ira por cuestionar algo. Decidí tomar un riesgo calculado. Durante la revisión final de la propuesta, cuando todos los ingenieros senior estaban reunidos en la sala de conferencias, levanté mi mano. Disculpe, señor Torres. Tengo una pregunta sobre las especificaciones energéticas. Torres levantó la vista de su laptop con irritación evidente. ¿Qué tipo de pregunta podría tener alguien en control de calidad sobre especificaciones técnicas? Bueno, según mis cálculos, el consumo energético proyectado no coincide con las capacidades del equipo que estamos proponiendo. El silencio en la sala fue absoluto. Los otros ingenieros me miraron como si hubiera declarado que la Tierra era plana. Tus cálculos. Torres rió sarcásticamente. Señorita López, usted está aquí para organizar archivos, no para hacer ingeniería. Deje los cálculos complejos a los profesionales. Entiendo, señor Torres. Solo pensé que podría ser útil mencionarlo. No es útil. Es presumida e inapropiada. Concéntrese en su trabajo real y deje las decisiones técnicas a quienes tienen experiencia real. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé trabajando hasta tarde organizando archivos. En realidad, estaba preparando una versión corregida de la propuesta con todos los errores técnicos solucionados. No planeaba hacer nada con ella todavía, pero quería tener las correcciones listas para el momento adecuado. 2 semanas después, supe que la empresa había perdido el contrato textil. El cliente había rechazado la propuesta citando inconsistencias técnicas significativas y cronograma irrealista. Durante la reunión post-mortem, Torres culpó a todo el equipo de ingeniería por la pérdida. Si no pueden preparar una propuesta competente, encontraré ingenieros que sí puedan, gritó frente a toda la oficina. Obviamente algunos de ustedes no entienden lo que se requiere para competir en este mercado. Martínez y los otros ingenieros senior intercambiaron miradas de frustración, pero nadie se atrevió a señalar que Torres había insistido en aprobar personalmente cada detalle de la propuesta rechazada. Mientras tanto, mis adquisiciones de acciones continuaban según el plan. A través de diferentes entidades financieras, había acumulado discretamente el 35% de las acciones de tecnologías industriales. Solo necesitaba 16% más para tener control mayoritario, y había identificado a 3 inversionistas minoritarios dispuestos a vender si el precio era correcto. El momento decisivo llegó 2 meses después de mi llegada. Tecnologías Industriales tenía la oportunidad de competir por un contrato gubernamental masivo. Automatización de 3 plantas de procesamiento alimentario por un valor de 50 millones de pesos. Era exactamente el tipo de contrato que podría salvar a la empresa o, si se perdía, potencialmente llevarla a la bancarrota. Torres estaba desesperado por ganar este contrato. Durante las reuniones preparatorias, su comportamiento se volvió aún más errático. Gritaba por errores menores, cambiaba especificaciones sin consultar con su equipo, y rechazaba cualquier sugerencia que no viniera directamente de él. Este contrato va a demostrar que Tecnologías Industriales sigue siendo el líder en automatización, declaró durante una reunión de toda la empresa. Y va a demostrar que mi visión para esta empresa es la correcta.
El problema era que su visión incluía proponer tecnología que era 15% más cara que la competencia sin ofrecer beneficios superiores correspondientes. Peor aún, había insistido en un cronograma de implementación que era físicamente imposible de cumplir. Una semana antes de la fecha límite para enviar propuestas, decidí hacer mi último intento de ayudar desde adentro. Ingeniero Martínez, le dije después de revisar la propuesta final, creo que deberíamos reconsiderar el cronograma de implementación. Según mi análisis, necesitaríamos al menos 6 meses adicionales para cumplir con las especificaciones propuestas. Martínez se veía agotado. Fernanda, ya sabes cómo reacciona el jefe cuando cuestionamos sus decisiones. Pero si presentamos un cronograma irrealista y ganamos el contrato, no podremos cumplir. Eso sería peor que perder la propuesta. Ese será problema futuro. El problema presente es mantener al jefe contento. Era la mentalidad perfecta de una empresa disfuncional. Empleados más preocupados por manejar al ego del CEO que por hacer trabajo competente. Decidí ir directamente a Torres. Era un riesgo enorme, pero también mi última oportunidad de evitar un desastre que podría dañar permanentemente a la empresa. Toqué la puerta de su oficina a las 6 de la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había ido. Señor Torres, ¿podría hablar con usted sobre la propuesta gubernamental? Me miró con el tipo de irritación que reservaba para interrupciones no deseadas. ¿Qué podría querer discutir una empleada de control de calidad sobre una propuesta de 50 millones? Tengo algunas preocupaciones sobre la viabilidad del cronograma propuesto. ¿Preocupaciones? ¿Usted tiene preocupaciones sobre mi cronograma? Sí, señor. Basándome en mis cálculos, necesitaríamos aumentar nuestro personal en 200% para cumplir con las fechas propuestas, y aún así sería muy difícil. Torres se levantó de su silla, su rostro enrojeciendo. Señorita López, ¿quién carajo se cree que es? Solo soy una empleada preocupada por el éxito de la empresa. Usted es una recién graduada pretenciosa que piensa que sabe más que alguien que construyó esta empresa desde cero. He estado haciendo cronogramas desde antes de que usted naciera. Entiendo su experiencia, señor Torres. Solo pensé. No. Usted no piensa. Ese es el problema. Piensa que puede venir aquí con su título universitario y cuestionar decisiones que están basadas en 15 años de experiencia real. Su voz se había elevado lo suficiente como para que cualquiera que quedara en la oficina pudiera escuchar. Vi a algunos empleados asomando sus cabezas por las puertas, atraídos por el escándalo. Señor Torres, no era mi intención faltarle al respeto. Su sola existencia aquí me falta al respeto. Desde el primer día ha estado tratando de demostrar que es más inteligente que todos los demás. Bueno, aquí tiene su respuesta. Caminó hacia su escritorio y agarró una caja de cartón vacía que había estado en el rincón. Estás despedida, nunca serviste para nada, rugió frente a todos los empleados que ahora se habían acercado a la puerta de su oficina. Empaca tus cosas y vete. El momento había llegado. Lentamente, me agaché y abrí mi maletín, sacando una carpeta que había estado cargando durante semanas esperando exactamente este momento. Señor Torres, dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su ira, antes de empacar mis cosas, hay algo que necesita saber. No hay nada que necesite saber de usted. Sonreí mientras firmaba los papeles que tenía en mi maletín, documentos que formalizaban la transferencia final de acciones que me daba control mayoritario de Tecnologías Industriales del Norte. Señor Torres, soy la nueva presidenta del consejo. Usted está despedido. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Torres me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Saqué más documentos de mi maletín, las escrituras de transferencia de acciones, mi identificación real como directora de Grupo Financiero Península, y la documentación legal que confirmaba mi control mayoritario de la empresa. Mi nombre real es Fernanda Ramírez, directora de fusiones y adquisiciones en Grupo Financiero Península. Durante los últimos 6 meses, mi fondo de inversión ha estado adquiriendo acciones de tecnologías industriales. A partir de hoy, controlamos el 51% de la empresa. Torres se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Eso es imposible. Los documentos están todos aquí.
Cada transacción fue completamente legal y está registrada con la Comisión Nacional Bancaria. Los empleados que habían venido a presenciar mi despido ahora estaban agrupados en la puerta, sus rostros mostrando una mezcla de shock y fascinación. Pero usted es solo una empleada junior, murmuró Torres. No, señor Torres. Soy una directora senior de un fondo de inversión de 2.000 millones de pesos que se especializa en adquirir empresas mal administradas. Mal administradas. Completamente mal administradas. En los últimos 18 meses, usted ha perdido contratos por valor de 90 millones de pesos debido a propuestas defectuosas, ha ahuyentado a 6 ingenieros senior talentosos, y ha creado un ambiente laboral tan tóxico que la productividad ha caído un 40%. Torres se dejó caer en su silla, su rostro pasando por varias tonalidades de confusión y horror. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Porque Tecnologías Industriales tiene potencial increíble que está siendo desperdiciado por liderazgo incompetente. Esta empresa podría ser líder del mercado con la administración correcta. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora usted va a empacar sus cosas y retirarse. Su paquete de separación está incluido en estos documentos. Es generoso, considerando las circunstancias. Me giré hacia los empleados reunidos en la puerta. Para todos los demás, habrá una reunión general mañana a las 9 de la mañana donde explicaré los cambios que vendrán. Puedo adelantarles que incluirán mejores salarios, mejor ambiente laboral, y la oportunidad de trabajar en proyectos que realmente utilicen sus talentos. Martínez se adelantó, todavía procesando lo que había presenciado. Señorita Ramírez, ¿usted realmente va a dirigir la empresa ahora? Sí, ingeniero Martínez. Y mi primera decisión ejecutiva es implementar las correcciones técnicas que he estado sugiriendo durante meses. Vamos a reenviar una propuesta corregida para el contrato gubernamental. ¿La propuesta que el señor Torres rechazó? La misma. Resulta que mis cálculos sobre el cronograma eran correctos. Con las especificaciones apropiadas y un cronograma realista, tenemos excelentes posibilidades de ganar ese contrato. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Torres se fue sin crear más escándalo, claramente demasiado shock para procesar completamente lo que había pasado. Los empleados, liberados del ambiente de miedo que había dominado la oficina, comenzaron a contribuir ideas y sugerencias que habían estado guardando durante años. La propuesta corregida para el contrato gubernamental fue entregada con 2 días de anticipación. Incluía todas las mejoras técnicas que había identificado, un cronograma realista, y un precio competitivo que aún permitía márgenes de ganancia saludables. 3 semanas después de mi revelación, recibimos la notificación de que habíamos ganado el contrato gubernamental. El anuncio fue recibido con celebración en toda la oficina, la primera vez en años que los empleados se sentían genuinamente orgullosos de su trabajo. ¿Cómo supo que ganaríamos?, me preguntó Martínez durante la fiesta de celebración improvisada. Porque esta vez presentamos una propuesta técnicamente sólida preparada por ingenieros talentosos que finalmente podían trabajar sin miedo a la microgerencia. Durante los siguientes meses, transformamos completamente la cultura corporativa. Implementamos procesos de toma de decisiones colaborativos, invertimos en capacitación avanzada para el personal técnico, y establecimos sistemas de comunicación que permitían que las mejores ideas surgieran independientemente de quien las propusiera. La productividad aumentó un 60% en 6 meses. Recuperamos 2 de los contratos que habíamos perdido bajo Torres cuando nuestros antiguos clientes vieron la calidad mejorada de nuestro trabajo. Más importante, el equipo de ingeniería comenzó a innovar otra vez, desarrollando soluciones automáticas que posicionaron a la empresa como líder tecnológico real. Un año después de mi despido, Tecnologías Industriales había triplicado su valor de mercado. La empresa que Torres había dirigido hacia el estancamiento se había convertido en una de las firmas de automatización más respetadas del país. Torres intentó contactarme varias veces durante el primer año, aparentemente esperando que reconociera mi error y le ofreciera una posición en la nueva administración. Cada vez, mi asistente educadamente le recordaba que había sido compensado generosamente por su retiro y que sería mejor para todos si mantuviera su distancia. El caso se convirtió en un estudio de negocios en varias universidades, como un CEO arrogante había perdido su empresa por subestimar completamente a una empleada que él creía inferior.
Los estudiantes siempre se sorprenden cuando aprenden que la empleada junior tenía más experiencia en automatización industrial que el CEO que la despidió. 2 años después, mientras revisaba los reportes financieros anuales en mi oficina, la misma oficina donde Torres una vez me gritó por cuestionar sus decisiones, reflexioné sobre las ironías de la situación. Él había estado correcto sobre una cosa. Yo había venido a la empresa pensando que sabía más que los demás. La diferencia era que yo realmente sabía más, y los resultados habían probado quién tenía razón. A veces las personas más arrogantes son aquellas que más necesitan ser humilladas. Y a veces la justicia llega en la forma de una empleada junior que resulta ser exactamente la líder que la empresa necesitaba.